Imagínate atrapado en un laberinto, en cada pasillo resonando los fantasmas de tus miedos más profundos. A cada paso, la ansiedad aprieta el nudo en la garganta, robando aire y oscureciendo la visión. Te sientes perdido, impotente, a merced de fuerzas invisibles que parecen conspirar contra tu felicidad. Esta es la realidad de muchos, una existencia aprisionada por las cadenas invisibles del miedo. Pero, ¿y si te dijera que hay una llave, un secreto ancestral capaz de liberarte de estas cadenas y abrirte las puertas a una vida de serenidad y libertad? Un secreto tan poderoso que ha sido deliberadamente ocultado, mantenido en secreto durante siglos, precisamente porque su verdad es demasiado liberadora para un mundo que se alimenta de la ilusión del control. Estoy hablando del secreto de Spinoza para vivir sin miedo, una filosofía revolucionaria que desafía las creencias más arraigadas y ofrece un camino radicalmente diferente hacia la paz interior. Pero, ¿por qué nadie te lo contó antes? Porque la verdad de Spinoza es incómoda. Requiere que te enfrentes a tus propias ilusiones, que abandones la falsa seguridad de las explicaciones fáciles y que aceptes la responsabilidad de tu propia felicidad. Es un camino árido, sí, pero increíblemente gratificante, porque al final de la misma encontrarás una libertad que nadie puede robar. El miedo, esa sombra omnipresente que nos persigue, no es una fuerza externa invencible. Es, de hecho, una creación de tu propia mente, una proyección distorsionada de la realidad, amplificada por tus creencias y expectativas. Cada vez que te sientes ansioso, aprensivo o aterrorizado sin saberlo, estás alimentando esa sombra, dándole poder sobre tu vida. Te conviertes en un rehén de tus propias historias, atrapado en un círculo vicioso de pensamientos negativos y emociones debilitantes. Imagina la escena. Estás esperando una respuesta importante, un mensaje que puede cambiar el curso de tu vida. Cada minuto que pasa parece una eternidad. La ansiedad crece a cada momento, alimentada por la incertidumbre y la expectativa. Su mente comienza a crear escenarios catastróficos. ¿Y si no le gusto? ¿Qué pasa si me rechazan? ¿Y si todo sale mal? Te ahogas en un mar de dudas e inseguridades, paralizado por el miedo al futuro. Pero Spinoza nos enseña que este sufrimiento es opcional, que tienes el poder de deconstruir estas historias de terror y recuperar el control sobre tu propia mente. La clave es reconocer que el problema no es el evento en sí, sino la forma en que lo interpretas. El mensaje sin respuesta no es una declaración de rechazo, sino simplemente un mensaje sin respuesta. La ansiedad surge de tu tendencia a inventar explicaciones emocionales, a llenar los vacíos con tus propios miedos e inseguridades. Este es el dolor que Spinoza se propone curar, el dolor del autoengaño, el dolor de vivir en un mundo de fantasías y expectativas poco realistas. Un dolor tan profundo que muchos prefieren ignorar, buscando refugio en distracciones y comodidades efímeras. Pero lo cierto es que este dolor no desaparece. Se manifiesta de otras maneras en problemas de pareja, en dificultades financieras, en enfermedades físicas y mentales. La solución de Spinoza es radical. Una invitación a un viaje de autoconocimiento y transformación interior. Una invitación a abandonar la ilusión de control y abrazar la realidad tal y como es, sin filtros emocionales y sin expectativas poco realistas. Es una invitación a desentrañar los secretos de tu propia mente, a identificar los patrones de pensamiento que te aprisionan y a reprogramarlos para crear una vida de serenidad y libertad. Pero cuidado, este viaje no es para los pusilánimes. Requiere coraje, disciplina y una profunda sed de verdad. Requiere que estés dispuesto a cuestionar tus propias creencias, a confrontar tus propios miedos y a dejar de lado la falsa seguridad de lo conocido. Es un camino que pocos se atreven a recorrer, pero que ofrece recompensas inimaginables. Imagínate a ti mismo liberándote de las cadenas del miedo, caminando con confianza y serenidad hacia tu futuro. Imagínate viviendo una vida auténtica, alineada con tus valores y propósitos, sin quedarte paralizado por la ansiedad o la inseguridad. Imagínate a ti mismo encontrando finalmente la paz interior que anhelas,
la libertad que tanto buscas. Esta es la promesa de Spinoza, una promesa de transformación radical y liberación definitiva. Pero esa promesa solo se cumplirá si estás dispuesto a actuar, si estás dispuesto a dar el primer paso hacia una nueva forma de pensar y vivir. Y aquí es donde entra en juego la escasez, porque esa oportunidad no estará disponible para siempre. El tiempo es limitado y la vida es demasiado corta para desperdiciarla en el sufrimiento y la ilusión. Si no actúas ahora, corres el riesgo de quedarte atrapado en tu laberinto de miedos, perdiendo la oportunidad de experimentar la verdadera libertad que ofrece Spinoza. La carencia también está presente, porque el conocimiento de Spinoza es escaso, escondido en medio de páginas polvorientas y silencios convenientes. Pocos tienen acceso a esta sabiduría ancestral y aún menos saben cómo aplicarla a sus vidas. Pero ahora tienes la oportunidad de convertirte en uno de esos pocos, de descubrir el secreto de Spinoza y de transformar tu vida para siempre. Y se impone la urgencia, porque el sufrimiento no espera, la ansiedad no cesa, el miedo no desaparece por sí solo. Si no actúas ahora, corres el riesgo de ahogarte en un mar de negatividad, perdiendo la esperanza de una vida mejor. No esperes más. El momento de actuar es ahora. Desentraña el secreto de Spinoza y libérate de las cadenas del miedo. Tu vida, tu felicidad, depende de ello. Pero ¿de dónde viene esta sabiduría ancestral, este secreto tan celosamente guardado que puede liberarte del miedo? Para entender la profundidad de la filosofía de Spinoza, hay que conocer la historia del hombre detrás de las ideas, el precio que pagó por atreverse a pensar de manera diferente y el coraje que lo impulsó a desafiar las convenciones de su tiempo. Esta es una historia de exilio, persecución y profunda soledad, pero también de una búsqueda inquebrantable de la verdad y una fe inquebrantable en la capacidad humana para trascender el sufrimiento. Imagínese a Baruch Spinoza, un joven judío nacido en Ámsterdam en el siglo XVII, en una comunidad ortodoxa que valoraba la tradición por encima de todo. Desde temprana edad, Spinoza demostró una sed insaciable de conocimiento y una mente inquisitiva que no se conformaba con respuestas prefabricadas. Se sumergió en los estudios religiosos, pero pronto se dio cuenta de contradicciones e inconsistencias que lo preocupaban profundamente. Sus dudas y preguntas lo llevaron a desafiar las interpretaciones tradicionales de las Escrituras, lo que lo puso en un curso de colisión con las autoridades religiosas. A la edad de 23 años, Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía, un acto brutal que lo dejó aislado e indefenso. Ser excomulgado en esa época era prácticamente una sentencia de muerte social. Perdió amigos, familiares, clientes y cualquier vínculo con su antigua vida. Fue desterrado, condenado al ostracismo, considerado hereje y un peligro para la fe. Imagínese el dolor, la angustia y la desesperación que debió sentir Spinoza cuando fue rechazado por todos sus seres queridos. Podría haber cedido a las presiones de la comunidad, repudiar sus ideas y suplicar perdón, pero eligió un camino diferente, un camino de integridad y fidelidad a su propia conciencia. En lugar de ceder a la desesperación, Spinoza convirtió su exilio en un laboratorio filosófico. Fue en este aislamiento forzado donde comenzó a pulir la filosofía que lo haría famoso siglos después. Se dedicó al estudio de la naturaleza, las matemáticas, la filosofía y la lógica, buscando una comprensión más profunda de la realidad y el lugar del hombre en el universo. Spinoza se dio cuenta de que la verdadera libertad no dependía de la aprobación de los demás, sino de la capacidad de pensar por uno mismo y de vivir de acuerdo con los propios valores. Comprendió que la felicidad no estaba en acumular riquezas o buscar placeres fugaces, sino en cultivar la virtud, la sabiduría y el entendimiento. Esta es la clave que muchos descuidan. La libertad interior no es un don, sino un logro. No es otorgada por un poder externo, sino que se construye a través del esfuerzo constante y la dedicación a la búsqueda de la verdad. Spinoza nos muestra que el sufrimiento puede ser un catalizador para el crecimiento personal,
que la adversidad puede fortalecernos y que la soledad puede acercarnos a nosotros mismos. Pero, ¿por qué esta historia es tan importante para tu viaje de liberación del miedo? Porque revela la fuente de la sabiduría de Spinoza, la experiencia personal. No era un filósofo de gabinete, un intelectual alejado de la realidad. Era un hombre que había sufrido, que había sido rechazado y que había encontrado la fuerza para superar el dolor y la soledad. Su filosofía no es una mera teoría abstracta, sino una guía práctica para vivir una vida auténtica y significativa. No ofrece soluciones fáciles ni promesas vacías, sino un camino arduo y exigente que requiere coraje, disciplina y una profunda transformación interior. Imagínate a ti mismo siguiendo los pasos de Spinoza, convirtiendo tus propios sufrimientos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Imagina encontrar la fuerza para superar tus miedos, desafiar las convenciones y vivir de acuerdo con tus propios valores. Imagínate a ti mismo descubriendo la libertad interior que reside dentro de ti, esperando ser liberada. Pero aquí radica el dolor al que muchos se enfrentan, la dificultad de transformar el sufrimiento en aprendizaje. La tendencia natural es aferrarse al dolor, a victimizarse y a dejarse paralizar por el miedo. Es más fácil quejarse que actuar, culparse a sí mismo que aprender y esconderse que enfrentarse a la realidad. Spinoza nos ofrece una solución, la aceptación radical de la realidad. Nos enseña que el sufrimiento es inevitable, pero que la forma en que lo enfrentamos es una elección. Podemos dejarnos consumir por el dolor o podemos utilizarlo como trampolín para el crecimiento personal. Esta es la esencia del secreto de Spinoza, la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad, el dolor en sabiduría y el miedo en libertad. Pero esta transformación requiere un esfuerzo consciente y constante, una dedicación a la búsqueda de la verdad y una fe inquebrantable en la capacidad humana para trascender el sufrimiento. Y aquí es donde la escasez se manifiesta de nuevo, porque la historia de Spinoza es única e inspiradora, pero el tiempo para aprender de ella es limitado. Cada día que pasa es un día menos para transformar tu vida, para superar tus miedos y para encontrar la libertad interior que anhelas. La carencia también está presente, porque el coraje de Spinoza es raro y admirable, pero muchos se sienten incapaces de seguir sus pasos. Creen que no tienen la fuerza, la inteligencia o la determinación necesarias para enfrentar sus propios desafíos y transformar sus propias vidas, y se impone la urgencia, porque el sufrimiento no espera. Si no actúas ahora, corres el riesgo de ahogarte en un mar de negatividad, perdiendo la esperanza de una vida mejor. No dejes que la historia de Spinoza sea solo una historia inspiradora. Deja que sea un catalizador para tu propia transformación. Abraza el dolor, aprende de la adversidad y encuentra la libertad interior que reside dentro de ti. El secreto de Spinoza está a su alcance. Solo ten el coraje de buscarlo. ¿Y cuál es la esencia de esta filosofía que brotó del exilio y del dolor, el núcleo de este antiguo secreto que puede liberarte del miedo? La respuesta está en una visión revolucionaria de la naturaleza de Dios y su relación con el universo, una visión que desafía las nociones tradicionales de pecado, culpa y castigo, y que ofrece una nueva perspectiva sobre la libertad y la responsabilidad humanas. Imagínese a un Dios que no es un juez severo, sentado en un trono celestial, anotando sus pecados y repartiendo castigos. Imagínese a un Dios que no interfiere en los asuntos humanos, que no concede milagros ni responde a las oraciones. Imagina a un Dios que no es una persona, sino la naturaleza misma en su perfecto funcionamiento, la fuerza vital que impregna todo lo que existe, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande. Esta es la visión de Spinoza, un Dios inmanente, presente en todos los aspectos de la realidad, un Dios que no está separado del mundo, sino que es el mundo mismo, un Dios que no tiene intención ni juicio moral, que simplemente actúa de acuerdo con las leyes de la naturaleza, sin culpa ni recompensa. Esta concepción de Dios
tiene profundas implicaciones en la forma en que lidiamos con el miedo y la culpa. Si Dios no es un juez punitivo, entonces no hay razón para temer su ira o para sentirse culpable por sus pecados. Si Dios es la naturaleza misma, entonces los eventos que ocurren en su vida no son castigos divinos, sino simplemente el resultado de causas y efectos naturales. Imagina la liberación que puede traer esta comprensión. Imagina deshacerte del peso de la culpa y del miedo al castigo, permitiéndote vivir de forma más ligera y auténtica. Imagina que dejas de culparte por tus errores y te preocupas por lo que los demás piensan de ti, enfocándote en vivir de acuerdo con tus propios valores y buscar tu propia felicidad. Pero aquí radica una de las mayores fuentes de sufrimiento humano, la creencia en un Dios punitivo y en el libre albedrío absoluto, la ilusión de que somos dueños de nuestro destino y que podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Spinoza nos muestra que esta creencia es una fantasía, un sofisticado cuento de hadas que nos impide ver la realidad tal como es. Argumenta que cada pensamiento, emoción y decisión que tomamos es el resultado de una cadena interminable de causas y efectos, desde el entorno en el que nacimos hasta las influencias culturales que absorbemos sin darnos cuenta. Nuestras elecciones no son el producto de un libre albedrío que opera en el vacío, sino más bien el resultado de una compleja interacción de factores internos y externos. Esta comprensión puede parecer desalentadora, ya que implica que no tenemos control absoluto sobre nuestras vidas, pero Spinoza nos muestra que esta ausencia de control es, de hecho, liberadora. En lugar de luchar contra nuestra propia naturaleza emocional, podemos aprender a observarla con curiosidad, como un científico estudia los fenómenos naturales. Si sentimos ira o miedo, no es porque seamos malos o estemos equivocados, sino porque hay causas específicas que se pueden entender y trabajar con la razón. En lugar de culparnos a nosotros mismos por nuestras emociones, podemos aprender a identificarlas, entenderlas y lidiar con ellas de manera más efectiva. Esta es la esencia de la libertad interior que nos ofrece Spinoza, la capacidad de aceptar la realidad tal como es, sin ilusiones ni expectativas poco realistas, y de utilizar la razón para navegar por la vida con más serenidad y estrategia. Es la capacidad de alinear nuestras emociones y nuestra razón de modo que vivamos en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Pero ¿cómo poner en práctica esta filosofía? Spinoza nos ofrece una tríada práctica que sirve como antídoto directo contra la ansiedad y el miedo. Observar las emociones. Como un científico observa los fenómenos naturales, sin juzgar, sin moralizar, simplemente comprender lo que está sucediendo. El miedo, la ira, la angustia, todo es información, no pecado ni debilidad. Usar la razón para separar la fantasía de la realidad. La mente inventa catástrofes todo el tiempo, y Spinoza lo sabía mejor que nadie. Aprende a tomar cada pensamiento ansioso y pregúntate, ¿es este hecho o es solo una novela mental que me inventé? Aceptar lo que no se puede cambiar y dirigir la energía hacia lo que sí se puede. Luchar contra la realidad es como gritar a una tormenta, no sirve de nada. Comprender las leyes que gobiernan el mundo te empodera para actuar con estrategia y serenidad. Esta es la clave de la libertad interior que nos ofrece Spinoza, la capacidad de transformar el miedo en coraje, la ansiedad en serenidad y el sufrimiento en sabiduría. Pero esta transformación requiere un esfuerzo consciente y constante, una dedicación a la búsqueda de la verdad y una fe inquebrantable en la capacidad humana para trascender las limitaciones de la mente. Y aquí es donde la escasez se impone por última vez, porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla en sufrimiento y engaño. Cada momento que pasa es una oportunidad perdida para vivir con más ligereza, autenticidad y libertad. La carencia también está presente, porque la sabiduría de Spinoza es rara y valiosa, pero muchos se sienten incapaces de aplicarla a sus vidas. Creen que no tienen la inteligencia, la disciplina o la determinación necesarias para transformar su forma de pensar y vivir. Y la urgencia,
se impone con todas sus fuerzas, porque el sufrimiento no espera. Si no actúas ahora, corres el riesgo de ahogarte en un mar de negatividad, perdiendo la esperanza de una vida mejor. No dejes que eso suceda. Desentraña el secreto de Spinoza y libérate de las cadenas del miedo. Tu vida, tu felicidad, depende de ello. Comience hoy a aplicar la tríada práctica de Spinoza en su vida y experimente la transformación que puede traer. Recuerda, el miedo es una ilusión, la libertad es un logro y la felicidad es una elección. Elige la felicidad, conquista la libertad y libérate del miedo. El secreto de Spinoza está a su alcance. Solo ten el coraje de buscarlo. Y ahora que conoces el secreto, ¿qué camino elegirás? ¿Permanecerás atrapado en el laberinto del miedo o te liberarás para vivir una vida plena y auténtica? La elección es tuya y el tiempo corre.